como siempre, como todos los jueves, a nuestro buen amigo Jesús Lemus, autor de El Licenciado. Ese es su más reciente libro, un periodista de a pie, un periodista perseguido en tiempos de Calderón, un periodista sin censura. Mi querido Jesús, ¿cómo estás? Muy buenas tardes. Buenas tardes, mi querido Vicente Serrano. Siempre un placer saludarte y poder saludar a nuestra audiencia en este espacio que me permites compartir con toda nuestra audiencia, donde, bueno, intentamos hacer periodismo de investigación y de calle, como tú bien lo señalas. Oye, mi querido Jesús, a ver, esto pongo en la mesa. Tras el cierre de la cárcel de Puente Grande, por lo menos otras 20 cárceles estatales podrían cerrar porque se encuentran en condiciones similares a esta que fuera una insignia del gobierno mexicano. Los gobiernos estatales se niegan a entrar a la dinámica de defensa de derechos humanos de los presos que ha planteado el presidente Andrés Manuel López Obrador, lo que apunta a una crisis carcelaria que no sé si ya venga desde hace mucho tiempo. Tú dímelo, mi querido Jesús. Efectivamente, Vicente, como tú ya ahorita señalabas, con cierto encono y cierto enojo, mejor dicho, con cierto enojo que compartimos seguramente todos los mexicanos, porque este gobierno de la Cuarta Transformación pues ha comenzado a sacudir las sábanas y ha encontrado ahora sí que ranas y tepocatas debajo del colchón. Y bueno, qué importante es que el presidente de la República, López Obrador, intenta hace su mayor esfuerzo, aunque a veces las fuerzas oscuras de la ultraderecha insisten en pregonar todo lo contrario, para componer este país. Pero qué importante que el presidente esté haciendo esa labor y que creo que como periodistas, Vicente, no debemos de perder un objetivo punto de vista. Qué bueno que se está haciendo esa recomposición, que se está haciendo esa auditoría social al interior de las cúpulas del poder que medraron durante décadas del erario y que se enriquecieron brutalmente, pero también creo que otro punto que hemos dejado de vista los propios periodistas y a veces muchos sectores de la sociedad es también la descomposición social en la que nos dejó esta dictadura del PRI y del PAN que veníamos padeciendo. Y esto lleva porque así como hay que revisar cómo dejaron las cuentas y el manejo de los recursos, pues creo que también hay que revisar cómo está la situación social. Y uno de los sectores más olvidados, mi querido Vicente, es sin duda el de las cárceles, porque venimos de una tradición de tortura, de violencia y de violación a los derechos humanos de los internos, que pues no se había reconocido, y ahora el presidente López Obrador ha tenido el valor de reconocer de que se torturaba dentro de las cárceles federales, ha tenido el valor de establecer una línea de defensa de los derechos humanos para que no se vuelva a repetir como se vivió en el pasado, que los presos por el solo hecho de ser presos, aún sin siquiera ser juzgados, pues sean sometidos a tortura y eran sometidos a actos de violencia y a tratos crueles e inhumanos, y que aun cuando fueran culpables de los delitos, la justicia está precisamente para eso, para hacer justicia y para que respetarles también sus derechos humanos. Y por eso señalo que tras el cierre del penal federal de Puente Grande, con el que reconoce tácitamente el gobierno de López Obrador la existencia de un sistema de tortura y violación sistemática a los derechos humanos de las personas privadas de su libertad, que ya se venía haciendo, pues, o que es una herencia del pasado, pues el gobierno analiza la posibilidad, si no de cerrar, al menos sí readecuar la operación de por lo menos otras 3 cárceles del sistema penitenciario federal y otras 20 del sistema penitenciario estatal. Una fuente consultada de la Dirección de Penales a nivel federal dijo que por lo menos en las cárceles de Almoloya de Juárez, que es el Ceferezo número 1, en el Estado de México, la de Villaldama, que es el Ceferezo número 5 en Veracruz, y la de Gómez Palacio, que es el Ceferezo número 14 en Durango, se han encontrado testimonios de torturas y violaciones de derechos humanos similares a las registradas en el penal de Puente Grande, las que obligaron a su cierre. Aun cuando el gobierno federal solo mantiene en la mira al menos la readecuación de las 3 cárceles federales referidas, existen datos en la Comisión Nacional de los Derechos Humanos que podrían hacer que por lo menos otras 20 cárceles estatales sean cerradas o rediseñadas en su operación, por el hecho de que en ellas
también se han documentado casos graves de tortura y violación a las garantías individuales de las personas privadas de su libertad. De acuerdo al Diagnóstico Nacional de Supervisión Penitenciaria 2019, elaborado por la Comisión Nacional de Derechos Humanos, en por lo menos 71 de las 131 prisiones estatales que operan en el país, existe actualmente el riesgo de ingobernabilidad. Eso como resultado de las constantes protestas de los internos a causa de la tortura y la violación de derechos humanos a los que son sometidos de manera sistemática por parte del personal de vigilancia y custodia. Por eso es que en 20 de esas 71 cárceles de alto riesgo donde se acentúa la tortura y la violación de los derechos contra los internos, y es lo que podría hacer que el gobierno federal decrete la suspensión definitiva de actividades, o al menos se instruya a los gobiernos estatales para que se modifiquen los protocolos de trato hacia la población carcelaria. ¿No sería, pues, Vicente, de sorprender que en breve el gobierno federal pudiera decretar el cierre de más cárceles federales y estatales que no se ajustan a la nueva política de protección de derechos humanos y contra la tortura que ha manifestado el presidente López Obrador, como un acto de congruencia de su administración caracterizada, como ya lo sabemos, por su sentido humanista? Y es que cuando desde la Presidencia de la República se ha delineado la nueva política pública para el respeto de los derechos humanos de las personas privadas de su libertad, esta instrucción oficial, fincada en el marco jurídico del país, poco o nulo eco ha tenido en los gobernadores estatales. Bueno, creo que estamos teniendo problemas nuevamente con la conexión. Ahora con Jesús Lemus, les ofrezco una disculpa. Vamos a ver si logramos reconectarnos con Jesús Lemus. No sé si el problema esté sucediendo en donde se origina la señal de nosotros de Sin Censura en Chicago, Illinois. Pero bueno, vamos a buscar nuevamente la reconexión con don Jesús Lemus, y le agradezco mucho por su paciencia y su generosidad al buen Jesús Lemus, que si alguien sabe de tortura, es Jesús Lemus. Yo quería decirlo. Él sufrió tortura, fue encarcelado injustamente en Puente Grande en tiempos de Genaro García Luna y de Felipe Calderón, luego de dar a conocer los presuntos vínculos de la familia Calderón Hinojosa en Michoacán con el crimen organizado. Vamos por teléfono con Jesús Lemus. Te escuchamos, Jesús. Se cortó la comunicación, la conexión. Te ofrezco una disculpa. No, hombre, no, pues es que más bien esa disculpa nos la deberían de pedir a nosotros, deberían de ofrecer a nosotros aquellos que ofrecen este servicio tan malo de Internet. Pero bueno, te comentaba que aun cuando desde la Presidencia de la República se ha delineado la nueva política para el respeto de los derechos humanos de las personas privadas de su libertad, esta instrucción oficial, que se finca obviamente en un marco jurídico del país, poco o no lo eco ha tenido en los gobernadores, en donde persiste, la mayoría de los gobiernos estatales, persiste la ilegal tradición del maltrato a los presos y de la ejecución de tortura, que, insisto, ese debe ser un tema también a revisar por los propios medios de comunicación y también, por supuesto, por la esfera del gobierno que ya está trabajando en esto. Y es que esta tortura y maltrato a los presos también lo reconoce la propia Comisión Nacional de los Derechos Humanos, la que refiere en su más reciente diagnóstico de supervisión carcelaria, el del 2019, que en por lo menos el 42% de las cárceles estatales prevalece, fíjate bien, el trato cruel e inhumano contra los internos, el que es conocido e ignorado por la mayoría de los gobernadores. En un rango de valoración del 1 al 10, donde 1 es la aplicación de tortura y tratos inhumanos a los presos, y 10 es el pleno respeto a las garantías individuales de las personas privadas de su libertad, el promedio de calificación de las cárceles estatales de todo el país apenas se ubica en el 6.7, mientras que las cárceles federales alcanzan una calificación de 7.5. Las prisiones peor calificadas a nivel federal son el Centro de Readaptación Social de Puente Grande, como vimos que ya fue cerrado, en Jalisco, con 6.8% de calificación. Luego sigue el Centro Federal de Readaptación Social número 1 de Almoloya de Juárez, con un 6.6%, con un 0.6 de calificación. Luego está el Centro Federal de Readaptación Social número 5 de Villaldama en Veracruz, con 6.5, y el Centro Federal de Readaptación Social número 14 en Durango, con 6.3.
Por lo que hace, mi querido Vicente, a las cárceles locales, los sistemas penitenciarios estatales más deficientes, donde los gobernadores no han puesto la debida atención para atender ese cáncer que nos heredaron las administraciones pasadas. De acuerdo a la evaluación de la CNDH, los peores calificados son los de Tamaulipas, con 5.4 de calificación, luego sigue el de Guerrero con 5.9, luego están las cárceles de Veracruz con 5.9, luego están las de Puebla con 6.3, luego las de Sinaloa con 6.5, Tabasco con 6.6 y Michoacán con 6.15 puntos de calificación. Los aspectos que hacen que estos sistemas penitenciarios se ubiquen como los peores del país no solo son los relativos a la falta de servicios médicos, suspensión indefinida de alimentos o negativa a la comunicación entre internos y sus familias. Mayormente estas violaciones se refieren a los tratos crueles que la población de presos recibe de manera sistemática y constante de parte de las autoridades penitenciarias, en donde se destaca la tortura. La tortura que mayormente se aplica dentro de las cárceles estatales, y creo que esto es bien importante, mi querido Vicente, la gente que nos escucha, que se finque aquí una observación permanente, porque la tortura que mayormente se aplica dentro de las cárceles estatales tiene que ver con la suspensión de alimentos o el suministro de alimentos en estado de descomposición. Esta práctica ha sido documentada por la Comisión Nacional de Derechos Humanos en por lo menos 20 cárceles estatales y en 3 de tipo federal, las que podrían ser el principal motivo para el cierre de estos centros penitenciarios en los próximos días. Según reconoce la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, la suspensión de alimentos o el suministro de estos en estado de descomposición para los presos, en la mayoría de los casos obedece a negligencia de las autoridades carcelarias o peor, a la intención de causar tortura a través del hambre. Todas las cárceles del país cuentan con suficiente presupuesto para alimentar a sus internos. Por eso no se entiende que no se les debe comer, pero intencionalmente no se aplican estos recursos. Te pongo el caso, por ejemplo, en Michoacán, el presupuesto para alimentación y servicios médicos para la población carcelaria en el 2019 fue de 480 millones de pesos. ¿Pero qué crees? Solo se aplicaron menos de la mitad de esos recursos. ¿Dónde está el resto? No sabemos. En Tabasco se contó con un presupuesto de 321 millones de pesos para atender en salud y alimentación a los internos, pero solo se aplicó menos de 120 millones de pesos. Igual sucedió en Sinaloa, donde se contó con un fondo de 218 millones de pesos, de los que solo se aplicaron menos de la mitad de esos recursos. Por lo que hace a Puebla, y solo en el 2019, se tuvo un presupuesto de 311 millones de pesos para gastos de salud y alimentación de los internos, pero solo se ejercieron 129 millones de pesos de ese renglón. En Guerrero, de 120 millones de pesos destinados a la subsistencia de los presos, solo se aplicaron menos de 56 millones de pesos, mientras que en Veracruz y Tamaulipas, de casi 509 millones y 428 millones de pesos respectivamente, solo se gastaron 287 y 321 millones de pesos. Según lo reconoce la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, al día de hoy, en todo el territorio nacional, hay por lo menos 20 cárceles estatales que están operando en condiciones similares a las que se registraron en la cárcel federal de Puente Grande, que fueron causa de su cierre definitivo. De las 20 cárceles crueles que operan dentro del sistema penitenciario de los gobiernos estatales, 4 de ellas se encuentran en Tamaulipas, 4 en Veracruz, 3 en Guerrero, 6 en Puebla, 1 en Sinaloa, 1 en Tabasco y otra más en el estado de Michoacán, de las que las comisiones estatales de derechos humanos de esas entidades nunca han señalado siquiera una recomendación por tratos crueles. Las 4 cárceles de Tamaulipas, mi querido Vicente, que son las más crueles y donde se priva con mayor frecuencia a los reos de la alimentación con la intención de causar tortura, son las de Matamoros, Reynosa, Nuevo Laredo y Ciudad Victoria. Las cárceles más crueles de Veracruz son las de Coatzacoalcos, Acayucan, Poza Rica y Tuxpan. Y en Michoacán es la cárcel de Uruapan. En Guerrero es la cárcel de Tecpan de Galeana, de Zihuatanejo y de La Unión. En Sinaloa es la de Aguaruto. En Tabasco es la cárcel de Comalcalco. Y en Puebla las prisiones más deplorables y más de exterminio son las de Tehuacán, las de Acatlán de Osorio, las de Huachinango, la de Tecamachalco y la de Tetela de Ocampo y la de Zacatlán. Por eso, lo que decías al principio, mi querido Vicente, creo que es necesario también
fijarnos, hacer esa auditoría social en el ámbito pues, de las condiciones que nos dejaron en la protección de los derechos humanos las anteriores administraciones que estaban antes de la Cuarta Transformación, y creo que sería un buen ejercicio que muchos periodistas comenzáramos a indagar e investigar estos temas que también son igual de graves que el desfalco a la nación en materia de recursos económicos, mi querido Vicente. Yo te pregunto,